Seguimos con la serie de los 10 mejores fichajes de la historia de cada club de la Premier League y en esta ocasión es el turno del Arsenal. El Arsenal, los Gunners. Los Gunners no en activo. Es un comentario que tenemos que empezar con fe de ratas como profesionales de la información que somos, reconociendo nuestros errores. A ver, uno de los requisitos para entrar en estas listas de 10 mejores fichajes es no estar en activo actualmente con el club. En la última lista que hicimos del Chelsea se metió César Azpilicueta, pero yo tengo una justificación y es que César Azpilicueta acaba contrato este verano y entonces claro, no tendría sentido que alguien vea este vídeo en noviembre de este próximo mes de noviembre y diga, ¿y por qué no está Azpilicueta? ¿Dónde está Azpilicueta? Me pregunto yo. ¿Dónde está Azpilicueta? Claro. Pues mira, ahí lo tienes, Azpilicueta. Pues mira, yo creo que es la mejor parábola para poder explicar esa inclusión de Azpilicueta, pero en el día de hoy, como decimos, uno de los requisitos es que no va a haber jugadores en activo del Arsenal. Además, tenemos que recordar que solo son jugadores de la era Premier, es decir, si llegaron antes del año 1992, que fue la fundación de la Premier, pues no entran. Esto, evidentemente, pues deja fuera a futbolistas como David Seaman o Ian Wright, el cual se queda fuera por solo un añito, siendo evidentemente pues uno de los jugadores más importantes de la historia del club Gunner. Sí, porque llegó en el 91 procedente del Crystal Palace. David Seaman lo hizo en 1990. También quedan fuera, por supuesto, muchos de los defensas míticos que tuvo Arsène Wenger en su día, como Nigel Winterburn o Lee Dixon, por ejemplo, todos ellos quedan fuera. Os recuerdo que aquí se valora, no es una lista de los 10 mejores jugadores de la historia del Arsenal, no. Pueden coincidir algunos, por supuesto, pero estamos hablando de fichajes, ¿vale? Es decir, que no solo vamos a valorar su rendimiento con el club, sino también, por ejemplo, el precio que se pagó en su día por ellos e incluso el precio por el cual fueron revendidos. Además, tenemos que empezar haciendo una serie de menciones honoríficas que os hacen un pequeño spoiler, porque ya claro, estos dicen, no están. Entonces, pero los teníamos que nombrar porque son futbolistas muy importantes para el Arsenal, como lo fueron Mark Overmars, Robin Van Persie, Laurent Koscielny, Jens Lehmann, Nwankwo Kanu o Nicolás Anelka. Sí, muchachos, todos estos no están. Hay que decir que alguno estaba originalmente en la lista, pero bueno, claro, hay que retocar, hay que pensar, hay que meditar, hay que reflexionar y finalmente, pues en este caso, por ejemplo, Nwankwo Kanu estaba metido inicialmente y a última hora hemos dicho, no, se cae. Y entra en el número 10, un futbolista que inicialmente estaba fuera y que entra comenzando este top 10 y no es otro que Freddie Ljungberg, fichado en 1998 procedente del Halmstad por 3 millones de libras. Desde su primer día, pues se convirtió en, evidentemente, uno de los favoritos de la afición del Arsenal cuando marcó frente al Manchester United. De hecho, Ljungberg acostumbraba a marcar siempre en las ocasiones grandes, como demuestra que el sueco marcó en 2 finales de Copa consecutivas. Era un hombre de momentos importantes. Sí, Freddie Ljungberg, además de un guaperas, esto es así, no al nivel de Beckham, que es guapísimo, pero Freddie Ljungberg era un notable, sobresaliente, sólido en cuanto a belleza. Míticas fotos que tiene posando anunciando ropa interior, calzoncillos, eso no lo puede hacer cualquiera. No. Y al cual yo no podría, por ejemplo. Que el problema de ser guapo, sí, hay un en problema, tu juventud, es que solo puedes ir a peor. Esto es verdad. A no ser que seas Beckham, que sigue como siendo o Brad Pitt o gente así como, sí, no, es increíble, como muy desagradable, que pasan los años y tendrán 75 años y seguirán siendo guapísimos. Sí, pero a Ljungberg hay que decir que el paso de los años le ha quitado un puntito de atractivo. Es verdad que también perdió el pelo. Pero ya se rapaba antes. Se rapaba bastante, pero bueno, iba cortito. No es lo mismo rapado que bolita de billar, ¿no? Bueno, el caso es que nuestro amigo Ljungberg, junto a Bergkamp y Pires, formó un tridente ofensivo espectacular por detrás de Thierry Henry. Su cenit de rendimiento con los Gunners llegó en la temporada del doblete de 2002, cuando marcó 17 goles entre todas las competiciones y fue galardonado con el premio al mejor jugador de la temporada en la Premier League. En una votación en Arsenal.com en 2008, Ljungberg ocupó el 11º puesto en la lista de los 50 mejores jugadores de la historia del club.
Sí, y eso que, bueno, pues tristemente por las lesiones tuvo que marcharse de forma abrupta del Arsenal en el año 2007 con destino a West Ham, marchándose pues a uno de los rivales londinenses, que veremos cómo tristemente para el Arsenal es una tónica que se ha dado pues quizás demasiado en la historia del club. Pasamos al... Un segundo, Sí. porque hay que mencionar también a Ljungberg, que antes lo has comentado, que luego empezaría a trabajar en el club, en el la fútbol división, base, sí. y acabaría siendo técnico interino de los Gunners en una época complicada. Sí, pasamos al número 9 y nos encontramos aquí a otro futbolista que ha estado formando parte de cuerpos técnicos Y que recientemente. actualmente está en uno de la Premier League. Y no es otro que Kolo Touré, el grandísimo central que el Arsenal firmó del ASEC Mimosas en el año 2002 por solo, ojo, 150.000 libras. Una auténtica ganga. Sí, y eso que hay que decir que Kolo Touré no empezó precisamente con buen pie. Claro, porque Ljungberg el primer día, increíble. Sí. Gol contra el United. Kolo Touré, Kolo Touré, digamos que ya empezó con mal pie, incluso antes de fichar oficialmente por el club. claro. Esta es la historia. Kolo Touré se fue a prueba al Arsenal, ¿vale? Él estaba en ese club, en la ASEC Mimosas, y se fue a prueba, ¿vale? Se fue a prueba y Wenger lo puso a entrenar con los jugadores del primer equipo. Y Wenger pues se colocó pues ahí en la línea de banda, ahí pues de pie, observando a Kolo Touré. Kolo Touré era un tipo que siempre se ha dicho, además de ser un tipo pues digamos muy alegre en el vestuario, era un tipo que siempre iba por todas, un tipo que iba por todas y además, claro, él pensad que estaba a prueba, entonces quería ganarse su lugar, entonces estaba en el entrenamiento, venga, hago una entrada aquí, hago una entrada allá, iba por todas, ¿no? En su cabeza, por cierto, sonando mientras Kolo, mientras él iba repartiendo por allí. Claro. El caso es que el tipo Toma una tibia por allí. El tipo se puso a repartir, entrada aquí, entrada allá, pum, hasta que acabó haciendo una entrada francamente terrorífica sobre Arsène Wenger. Esto es así, muchachos, en su locura de estar tan metido en el entrenamiento, acabó haciendo una entrada en la zona de la banda y se llevó por delante a Arsène Wenger. Sí, y para sorpresa de todo el mundo, Arsène Wenger dijo: me gusta este muchacho, demonios, fichémoslo. ¡Fichado! Estás fichado, Kolo. Estás fichado. Qué buena patada. Hacía años que no me pegaron una patada con esa intensidad. Estás fichado, Kolo. ¿Ahora puede llamar a alguien a una ambulancia, por favor? Porque tengo la tibia de sombrero, ¿vale? Vale. Esto, el equivalente, es como si en una entrevista de trabajo, muchachos, vais y le defecáis a vuestro superior sobre la mesa y dice: muy buena actitud, muchacho, te quiero en mi equipo. El caso es que Kolo Touré fue fichado a pesar de esta entrada terrorífica sobre Arsène Wenger mientras estaba todavía a prueba, pero luego acabó convirtiéndose en un fijo en las alineaciones de Arsène Wenger, un jugador muy polivalente, podía jugar de central, podía jugar de lateral derecho, podía jugar incluso de mediocentro, fue por supuesto uno de los miembros del 11 titular de los Invencibles de la temporada 2003-2004, junto a Sol Campbell en el eje de la defensa, mantuvieron la portería cero en 15 partidos de esa temporada y llegó incluso Kolo a ser capitán de los Gunners en la temporada 2006-2007 antes de acabar marchándose en el verano de 2009 al Manchester City entre rumores de una supuesta desavenencia con su compañero William Gallas. Sí, luego William Gallas tendría una desavenencia con todo el mundo, sí, también. Verdad, o sea, era una persona un poco tendente al conflicto. Y Kolo Touré, en cambio, era tendente a ser invencible, porque lo es hasta por partida doble, ya que formó en la etapa final de su carrera como futbolista también parte de un Celtic que ganó la Liga invicto. Y precisamente pues por ello es el único jugador que ha sido doblemente invicto, ya con el Arsenal y con el Celtic. Increíble, doblemente invicto en dos ligas diferentes. Y Kolo Touré, que ya sabéis que estuvo en el Liverpool, ahí coincidió con Brendan Rodgers, a Brendan Rodgers le cayó bien, se lo llevó... Le dijo, amigo. Dijo, amigo, se lo llevó al Celtic y ahora forma parte del cuerpo técnico de Brendan Rodgers, así que ahora está actualmente trabajando en el Leicester City junto a su amigo, nunca mejor dicho, Brendan... No nos consta que en el Liverpool le metiera una patada a Brendan Rodgers, pero es una posibilidad que siendo Kolo Touré creo que hay que contemplar. Yo no lo descartaría, ¿vale? Muy bien, vamos ahora al número 8. En el número 8 encontramos a un titán del centro del campo como Gilberto Silva, fichado para el Arsenal procedente Atlético Mineiro en 2002
por 4,5 millones de libras. Y probablemente es uno de los futbolistas más infravalorados de aquella etapa gloriosa del Arsenal, con ese rol que tenía en el centro del campo junto a Patrick Vieira, que desde luego fue absolutamente clave. Se le apodó, de hecho, el muro invisible, y la suya ¿El mudo o el muro? El mudo y el muro. Ah, vale, el muro, vale. sobre todo. Es Vale, que hablaba poco en Sí, el vestuario. era. Entonces le llamaban el muro mudo invisible, que esto es una parte de la historia que faltaba en el guión. He de decirte, perdóname que te corrija. Gilberto Silva hablaba sobre el campo. Eso es. Por eso le llamaban el muro mudo invisible. Y en la suya, desde luego, es además una historia de superación desde la pobreza en Brasil hasta convertirse en campeón del mundo y en invencible con el Arsenal, como decimos, en un rol tremendamente infravalorado, y además que creo que tanto él como su compañero en el centro del campo, Patrick Vieira, eran probablemente centrocampistas adelantados a su época, porque ahora es un rol que cada vez vemos más prominente, pero que quizás en aquella época pues eran pioneros y por eso pasaron desapercibidos. Sí, Gilberto Silva se acabó marchando a Panathinaikos en 2008 y lo cierto es que durante mucho tiempo sus capacidades de liderazgo se echaron de menos en el Arsenal. Pasamos al séptimo nombre, y de hecho me aventuré a decirte que lo tienes que decir tú, porque es un nombre francés que creo que vas a poder pronunciar muchísimo mejor que yo. En el puesto número 7 tenemos a Emmanuel Petit, que llegó procedente del Mónaco por 2,5 millones de libras en 1997. Si hablábamos de Gilberto Silva como compañero ideal de Patrick Vieira, pues ahora mencionamos a su antecesor y a el que le hacía las veces antes de la llegada del brasileño. Wenger ya conocía a Petit de su época en el Mónaco y fue él quien le reconvirtió precisamente en un mediocentro, ¿no? Wenger, que ya sabéis, pues uno de los las grandes aportaciones que tuvo en el fútbol inglés fue su conocimiento del fútbol internacional, más concretamente del fútbol francés, y el poder pues utilizarlo para ir un pasito por delante del resto. Sí, esa pareja de mediocentros 100% francesa, con Patrick Vieira y Emmanuel Petit, llevó al Arsenal al doblete de Liga y Copa en 1998, que fue sin duda el mejor año de la carrera de Petit, porque ese año también, como recordaréis, se proclamó campeón del mundo con la selección francesa en París, además marcando un gol en la final. Ya sabéis que Francia ganó por 3-0 a Brasil, doblete de Zinedine Zidane y gol también de Emmanuel Petit, que ese año estuvo lejos de ser petit, fue grand. Le grand, Emmanuel Grand. ¿Cómo se dice gigante? Géant. Jean. Géant. Con acento en like. Jean Petit. Jean Petit. Jean Petit. Se acabó yendo al Barça en el año 2000, donde también pues tuvo un éxito con su selección, porque recordáis que ese año se proclamó también campeón de la Euro en la final frente a Italia con gol de oro de Trezeguet. Y este es un triple que creo que ha entrado. Chof. Pasamos al número 6 y seguimos con la conexión francesa, porque en la sexta posición nos encontramos a Robert Pires, que fichó por el Arsenal en el año 2000 por una cantidad de 6 millones de euros procedente del Marsella. Seguía Arsène Wenger pescando talento que pasaba inadvertido para el resto de los europeos en Francia. Aunque ya nadie lo recuerda, lo cierto es que los primeros tiempos de Pires en el Arsenal fueron bastante complicados. Afortunadamente para él y, por supuesto, para los Gunners, las cosas cambiaron rápidamente y acabó marchándose, convertido en una leyenda del club tras marcar 84 goles en 284 partidos. Un jugador muy técnico, de esos desde luego que uno pagaba con gusto la entrada para ver, y que formó, por supuesto, una conexión especial con su compatriota Thierry Henry. En su primera temporada juntos, atención a esto, marcaron 57 goles entre los dos. Eso sí, a lo largo de su carrera en los Gunners hubo algún que otro fail épico entre Pires y Henry, como demuestra aquel famoso penalti que en el que quisieron imitar lo que había hecho en su día Johan Cruyff, en que uno hace ver que va a lanzar el penalti, pero la toca un poquito para que entre un jugador desde fuera del área a marcar a placer. Pires hizo una cosa muy extraña, intentó como tocarla, medio tocó, Henry se quedó medio parado y al final pues desperdiciaron el penalti. Claro, delirios de grandeza. Al final, ser tan bueno, a veces siempre estás muy cerca de cometer el pecado de fliparte. Es verdad. Que es algo que el común de los mortales no podemos hacer, porque ya sabes que va a salir mal, pero hay gente como Pires pues, que lo intenta y al final acaba fracasando. Con Ljungberg, desde luego, formó un centro del campo de ensueño. Ljungberg partía por la
banda derecha y él lo hacía por la izquierda, teniendo además un socio por detrás como era Ashley Cole, que desde luego pues formaron una de las duplas más importantes de ese comienzo de siglo. Finalmente Pires, como sabréis sobre todo los que os guste el fútbol español, pues acabó marchándose en el año 2006 al Villarreal, en un fichaje además sorprendente, porque precisamente habían eliminado el Arsenal al Villarreal en semis ese mismo año, en un centro del campo. Además, ahí Pires, Juan Román, el Villarreal, que acumulaba mucho talento en aquellos años. Aquella semifinal famosa en que Riquelme falla el penalti. Sí. O lo detiene Jens Lehmann, vamos. Bueno, vamos con el número 5 de nuestra lista de los 10 mejores fichajes de la historia del Arsenal. Y aquí tenemos un fichaje gratis, concretamente un fichaje además polémico en 2001, el fichaje de Sol Campbell procedente del eterno rival. Sí, Sol Campbell, que bueno, pues generó desde luego mucha polémica procedente del Tottenham fichando por el Arsenal, además haciéndolo gratis. El central inglés esperó acabar su contrato con el Tottenham para poder marcharse al eterno rival, como decíamos, en el año 2001. Y bueno, pues con esa llegada desde luego Campbell formaría, como ya hemos mencionado anteriormente, una defensa histórica para el Arsenal. Campbell, que quería jugar la Champions League, tomó la decisión de irse al rival del norte de Londres, y lo cierto es que los resultados le acabaron dando la razón. Fue un fijo en la temporada de los Invencibles y llegó a jugar la final de la Champions en 2006, aquella final que el Barça gana por 2-1 en París, pero en la cual el gol de los Gunners lo marca precisamente Sol Campbell de cabeza, el 0-1, y luego el Barça pues remontaría con aquel famoso gol de Giuliano Belletti. Tiene una etapa posterior, desde luego menos recordada, en la cual ya le pillaba pues, en una etapa un poquito más veterana de su carrera, porque en el año 2010, a causa de las lesiones de Thomas Vermaelen y de William Gallas, el propio Campbell volvió al Arsenal para un segundo servicio al conjunto de Arsene Wenger, después de haber pasado por el Portsmouth y por el Notts County. Como decimos, una etapa en la que ya pues, desde luego le pilló bastante más veterano y no pudo brillar como en su primera época en el Arsenal. Pasamos al cuarto integrante de esta lista, el número 4, y nos encontramos aquí pues, a uno de los futbolistas que yo creo que es más predilectos por el aficionado en general y por todos los que les gusta ver un fútbol muy plástico, porque eso precisamente era lo que hacía de manera constante Dennis Bergkamp, que llegó en el año 1995 por 7,5 millones de euros procedente del Inter, en un fichaje que desde luego pues ya marcaría para siempre la historia del Arsenal y de los highlights y del mundo de los goles espectaculares y sin ningún tipo de sentido, que es lo que hacía Bergkamp. Dennis Bergkamp, que no solo es uno de los mejores jugadores de la historia del Arsenal, es sin duda uno de los mejores jugadores de la historia de la Premier. Así lo atestiguan sus 120 goles, 423 partidos y 10 trofeos conquistados con los Gunners, al igual que Henry. Bergkamp tiene su propia estatua fuera del Emirates Stadium, recordando, inmortalizando uno de los momentos más icónicos de toda su carrera en los Gunners, con ese control con la punta de la bota en el aire. Bergkamp, que es uno de esos futbolistas tan buenos que tiene muchos momentos que todos recordamos, por supuesto, ese control en el aire. ¿Lo hizo aposta? Sí, convencidos, ¿no? Convencidos. Convencidos estamos. Y, por supuesto, ese gol ante el Newcastle, uno de los goles, yo creo, más increíbles que he visto en toda mi vida, en que recibe el balón de espaldas, controla con el balón tirándose hacia un lado, él se va por el otro y acaba batiendo al portero con un disparo raso cruzado, absolutamente espectacular. Y ese también lo hizo aposta, sobre todo. Yo ahí... Es de estas cosas tan bonitas que hay que pensar que se hizo aposta. Se gira muy rápido. Sabe que el balón va a llegar. Sí, sí. No tengo ningún tipo de duda. Fue apodado el holandés no volador a causa de su conocido miedo a volar, que supuestamente Ilie venía de una experiencia en un mundial, en el mundial concretamente de 1994, pero quizás no es tan así la historia. Efectivamente, siempre se había dicho que era a causa de los múltiples percances aeronáuticos, ¿se dice? Aeroespaciales. No, aeroespaciales es de la NASA. Hombre, pero náutico es el Esto mar. es verdad. No tiene mucho que ver. Aéreos. Percances aéreos, claro, somos imbéciles. Claro, al estar tan sencillo. Uy, ya estaba viendo la sección de comentarios llena de. Madre mía, sois tontísimos, ¿eh? Sí, bueno, Sois tontísimos. tampoco es una sorpresa, ¿vale? Claro, bueno, Jordi hace así porque, claro, tiene una conexión ahí fuerte con el mundo aéreo. El caso es que Dennis Bergkamp tuvo varios percances aéreos con su selección durante el Mundial de 1994. Siempre se había atribuido a eso su miedo a volar. Concretamente tuvo dos percances durante ese Mundial de 1994. Uno, a ver,
Si tú me preguntas, a mí me parece normal que le cogiera miedo, ¿vale? Iban volando y de repente un motor dejó de funcionar. Si a mí me preguntas, digo, un poco de cague me da. Top 3 razones para tener miedo a los aviones. Ser uno de los integrantes de la tripulación de serpientes en el avión, que Vale. ya es mala suerte Vale. que haya serpientes. Claro. Que se apague un motor, clarísimamente, está en una de las razones. Y otra sería, por ejemplo, bueno, que subas y de repente te encuentres al piloto borracho, ¿no? Entonces dices, vale, aquí tenemos un problema. O formar parte del vuelo aquel que aterrizó en el Hudson, en Nueva York. Sí. Bueno, claro, Hombre, yo ahí también le cojo miedo, claro que dices, no me he traído yo las botas impermeables, me viene ahora... Muy mal. Se me va a mojar toda la Muy ropa, me había comprado unos souvenirs, bueno... Y luego, este no fue el único percance que sufrió la selección holandesa en el Mundial de 1974, porque luego esto ya entra en el terreno de, miedo a volar por culpa de gente que es imbécil, ¿vale? Un vuelo de la selección holandesa tuvo retraso a causa de que un periodista hizo una broma diciendo que tenía una bomba en su maleta. ¿Qué dices? No es la bomba. Sí. Uy, no es la bomba. No es la broma. No es la mejor broma, ¿vale? Cuando vas a subir a un avión. No. ¡Ey, voy a hacer una broma! ¡Jaja, tengo una bomba! Bueno, claro. Bueno, los vuelos con Kináfrica son un horror. Claro, o sea, los es vuelos verdad. con Kináfrica la gente sufre muchísimo. Hombre, es un horror sobre todo porque tiene que ir sentado en el pasillo. Vale. Bueno. Qué innecesario este atice. Pido disculpas a King África, ¿vale? Claro, que vive en Valladolid, que puede venir a pegarnos. Sí. También te digo que King África es un tipo que se ha puesto en su nombre un continente entero y rey, ¿vale? O sea, pena cero. Bueno, lo cierto es que siempre se había atribuido, como decía, el miedo a volar a esos percances con su selección y al hecho de que dejó de volar en esa época, después del Mundial del 94, pero lo cierto es que en su propia autobiografía, Dennis Bergkamp afirmó que el miedo a volar se originó en su temporada en el Inter de Milán, porque el equipo viajaba en aviones muy pequeños, entonces claro, pues se ve que estaban siempre temblando y digamos que los viajes eran un poco movidos. Hombre, los viajes en avión pequeño, hay que decir que las hélices muchas veces de los aviones pequeños van descubiertas, no van como metidas en... Ya la escalerilla es más bien de autobús que de avión, lo cual te da poca confianza. Es verdad. Hay un tema ahí. Ahora, la mayor faltada, ahora estaba pensando aquí en África, la mayor faltada la contó Andrea Orlandi en uno de los vídeos, ¿vale? Lo tenéis, el vídeo de los viajes, ¿vale? En que... Eso, ahora tú échale la culpa a Andrea. No faltas tú aquí en África y la No, la culpa no fue de Andrea. La culpa va a ser de Andrea. Creo que era el Swansea, iban en un avión pequeñito y creo que fue el piloto, una azafata, no sé qué, al afisio, que tenía un poco de exceso de peso, le dijo, ¿te podrías cambiar de lado? Claro, además por un tema logístico, o sea, de... ¿Qué dices, tío? Es duro, Dile a dos futbolistas que se cambien de lado, pero no se lo digas al afisio, tío. Durísimo. Claro. Bueno, lo contó Andrea en ese vídeo que os dejaremos aquí si nos acordamos, cosa prácticamente imposible que suceda. Bueno, el caso es que a partir de 1994 Bergkamp dijo, hey, yo ya no vuelo más, y entonces, claro, los partidos en Inglaterra no eran tan problemáticos porque podías ir en tren, podías ir en coche, etcétera, pero los partidos europeos eran más complicados, entonces tenía que salir días antes para poder llegar en tren o poder llegar en coche, e incluso en alguna ocasión se había perdido el partido del fin de semana de Liga porque ya había salido con destino a tal, y muchos partidos ya ni los jugaba. Imagínate que los partidos en Rusia, Bergkamp ya no iba. Hombre, eso llegaba con unas agujetas de hacerse 25 horas en coche. Me he acordado ahora de la anécdota de el seleccionador español, el antiguo seleccionador español que se fue a Serbia, cuando era el seleccionador de Serbia. Mítico... Clemente. Clemente que no podía volar por algún tema de presión, la presión del avión, y dijo, me voy en coche a Serbia. Bueno. Y se fue a Serbia a ser seleccionador. Pues tranquilamente, ir haciendo paradas. Cosas de Clemente. Los que no hacemos más paradas somos nosotros, porque seguimos con nuestro ranking de los 10 mejores fichajes de la historia del Arsenal. En esta ocasión entramos ya en el podio y lo hacemos en el puesto número 3 con Cesc Fàbregas, que llegó procedente de la cantera del Barça en el año 2003 por 1 millón de euros. Sí, otro de los lugares en los que Wenger durante una época intentó pescar talento desde allí, lo hizo con Bellerín, lo hizo con el propio Cesc Fàbregas, hubo otros como Fran Mérida, por ejemplo, pues que no salieron tan allá, pero desde luego incorporaciones importantes, y la de Cesc Fàbregas lo fue, y de qué manera. Fue uno de los mejores jugadores que llegó de esa cantera del Barça y fue batiendo récords a lo largo de toda su carrera, un futbolista especialmente precoz en esos inicios. Se convirtió en el jugador más joven en debutar en la historia del Arsenal en octubre de 2003 en un partido de Copa de la Liga.
Sí, esto es así. Fue nombrado capitán Cesc Fàbregas en la temporada 2008-2009 en sustitución de William Gallas. Tras 8 años en el Arsenal, se rebajó el sueldo para cumplir su sueño de regresar al Barça, su club de infancia, un traspaso por el que el Arsenal cobró 35 millones de libras, así que digamos que multiplicó pues, por 35 aproximadamente digo aproximadamente porque era 1 millón de euros lo que había costado y son 35 millones de libras, que serán 40 millones de euros, pues bueno, multiplicó por 40. Luego nos tenemos que meter en inflación Ya, y tal. 8 años. Cómo estaba el cambio. Qué follón. Bueno, que multiplicó por mucho, ¿vale? Que llegó muy barato y se fue al final por bastante dinero. Eso es, muy bien. Y además fue capitán y jugó increíblemente bien y estaba muy bien el chico allí considerado y tal. Y además desde muy joven, o sea, todo genial. Vamos. Bueno. Cesc Fàbregas, en resumen, es que muy bien. Por desgracia, su recuerdo en el Arsenal, esto ya no también, se vio un poquito empañado porque acabó fichando por el Chelsea después de esa etapa fallida en el Barça. Yo aquí quiero romper una lanza a favor de Cesc Fàbregas porque me consta que en realidad Cesc Fàbregas quería volver al Arsenal. Y ahí fue Wenger que dijo, ahora no nos viene bien. Sí, no nos viene bien y desde luego Wenger habría que preguntarle si se llegó a arrepentir porque Fàbregas no solo fue una etapa segunda en el fútbol inglés, sino además muy buena en la que creo que precisamente fue en el Chelsea cuando batió ¿verdad? El récord de asistencias en una sola temporada y jugó un rol diferente. Pero lo llegó a batir, no, creo que no lo llegó a batir. No, estuvo cerca de hacerlo. Porque el récord diría que lo tiene Henry con 20, que luego lo igualó De Bruyne, si no recuerdo mal, con 20. Y Fàbregas lo que pasó es que llevaba como 15. Muy pronto. Sí, y luego ya no hizo más. Sí, pero es verdad que en un rol muy diferente. Pero ganó la Premier con el Chelsea. Claro, al que le habíamos visto en el Arsenal, pero de nuevo tuvo una segunda etapa exitosa después de ese experimento quizás fallido en el Barça en el que tuvo que jugar en una posición que no era la suya, de falso 9. Ahí está. Y bueno, ha aportado cosas, pero desde luego pues, necesitó volver al fútbol inglés, que probablemente era el más apto para sus cualidades, quizás. Doble campeón de Europa y campeón del mundo con la selección española. Sí, además importante en las tandas de penaltis. Muy siempre importante. lo ponía Luis Aragonés. Ese penalti ante Italia, por ejemplo, decisivo. Sí, En la pasamos primera Euro, al 2008. Número 2 y seguimos en el centro del campo y aquí nombramos a una persona a la que ya hemos mencionado en alguna ocasión en este vídeo, no es otro que Patrick Vieira, el cual llegó por 3,5 millones de libras en esta ocasión en el año 1996 procedente del Milan, un líder absoluto del Arsenal dentro y fuera del campo. Patrick Vieira, que ganó 3 Premier League y 4 copas en sus 9 años en el Arsenal, además de capitanear al equipo a lo largo de sus 49 partidos invicto. La temporada de los Invencibles más los de antes y sobre todo los de después. Se marchó del Arsenal tras más de 400 partidos con los Gunners y una exhibición constante de técnica, poderío físico y liderazgo. Liderazgo en las buenas y en las malas porque de hecho Ilie... Hay una anécdota que es una de las más divertidas de la historia de la Premier League, que es el momento en el que casi acaba a leches con Roy Keane, que tú dices, hasta aquí todo lógico, o sea, es una persona Roy Keane que tiene un temperamento complicado, entonces puede ser. El problema es que lo hicieron antes de empezar un partido en el túnel de vestuarios de Hillsborough. Sí, de Highbury. De Highbury, sí, de Hillsborough hubiera sido pues, un poquito más complicado, al no ser ninguno de los dos equipos tener nada que ver. Claro. Pues... Una semifinal de Copa podría haber sido. Sí, bueno, empiezan por H los dos, o sea, te quiero decir, también es verdad, técnicamente ahí están, técnicamente me he equivocado. No están en la misma ciudad tampoco. Pido perdón y no puedo prometer que no volverá a ocurrir. Vale. Porque probablemente vuelva a ocurrir. Bueno, el caso es que antes de un partido entre Arsenal y Manchester United en Highbury, pues tuvieron que separarlos porque ya se liaban a tortas. Hay que decir que años más tarde hicieron un documental juntos muy chulo, no sé si fue para BT, creo que es para BT, que se llamaba Best of Enemies, algo así como enemigos íntimos, en traducción libre, donde los juntaban y hablaban de su época y de tal, no sé qué, y acabaron bastante reconciliados. Creo que hay una anécdota ahora, les hicieron hacer su mejor 11 de jugadores contra los que se habían enfrentado. Y si no recuerdo mal, creo que uno de los dos, creo que fue Vieira, es que ahora no me acuerdo. Le incluía a Keane, pero Keane no incluía a Vieira. Creo ahora no me acuerdo, la historia tal cual que así tendría todo el sentido del mundo. Ahora no me acuerdo, no recuerdo si los dos se pusieron mutuamente o hubo uno que le puso y otro no, que creo que es lo que pasó. Roy Keane es una persona que sigue enfadada constantemente a día de hoy, que dices, ya no estás entrenando, ya no estás jugando,
Sonó para el Sunderland hace poco. Sí, dice que está muy interesado en que no se le encasille como pundit. Yo dejaría de dar tanto juego quizás en la televisión. ¿Sabes? Hombre, llevar 10 años de pundit sin entrenar tampoco ayuda, ¿vale? No. Bueno, muchachos, llegamos al número 1 y aquí sí que hay un jugador que todos estabais esperando, por supuesto. En el número 1, mejor fichaje de la historia del Arsenal y quizás mejor jugador de la historia del club, Thierry Henry, que llegó procedente de la Juventus por 10,5 millones de libras en el año 1999. Sí, probablemente estamos hablando de el que puede ser el mejor jugador de la historia del club. Lo atestiguan sus 228 goles con los Gunners, que le elevaron hasta la categoría de leyenda absoluta, no solo de su club, sino incluso de la Premier League. Sí. Durante muchos años ostentó el récord incluso de ser el máximo goleador extranjero en la Premier League, un récord que le arrebató muy recientemente Sergio Kun Agüero. Eso es. Y desde luego pues una leyenda absoluta que parece ridículo que llegase en su momento por solo 10,5 millones de libras. Llegó en 1999 precisamente tras un paso pues algo fallido por la Juventus en un fútbol italiano que por aquel entonces probablemente era demasiado físico para el físico que precisamente tenía él, para la redundancia, porque era un extremo muy delgado, con muy pocas capacidades físicas, más allá de que era muy rápido ya por aquel entonces, pero Wenger, como gran detector de talento, que desde luego es una de las grandes virtudes del técnico francés, supo detectar su potencial fruto de su paso por el Mónaco y precisamente cuando se marchó al Barça se había convertido en uno de los delanteros más letales del mundo, ¿no? Ese cambio que tuvo en el Arsenal de la mano de Wenger, de pasar de ser un extremo que pasaba relativamente desapercibido a ser un delantero total y definitivo con unos números al alcance de muy pocos. Sí, sus 8 años en el Arsenal coinciden con la mejor etapa del club, como muestran sus 3 títulos de liga, por supuesto uno, el de los Invencibles, y sus 3 copas. A nivel individual, los premios también le colocan como el mejor jugador, sin duda el mejor jugador de la historia del Arsenal en la era Premier, quizás el mejor jugador de toda la historia del club. A nivel individual, como decía, se marchó al Barça en 2007, habiendo cosechado 4 botas de oro como máximo goleador y 5 premios al mejor jugador de la temporada. Sí, y además yo creo que en su etapa en el Barça posterior, llegó ya quizás mayor, pero desde luego tuvo también un impacto inmediato bastante importante. Yo creo que es uno de los grandes goleadores de su época. Además, también había mucho adelantado su tiempo, creo que en este Arsenal, precisamente por el buen ojo de Arsène Wenger, porque de nuevo nos encontramos aquí a un tipo de delantero que incluso partiendo más a veces desde la banda o muy escorado, cosechó números goleadores increíbles, que es algo que luego posteriormente veríamos mucho con Cristiano Ronaldo, con Leo Messi, con otro tipo de perfiles que no eran un 9 quizás tan puro. Así que desde luego yo creo que además hay 2 cosas que me llaman mucho la atención de estos fichajes del Arsenal. Uno es que todos están muy relacionados con la época en la que Arsène Wenger supo sacar una ventaja competitiva con respecto al resto de clubes, conociendo mucho un mercado que antes no se hacía tanto, y además me llama también la atención, tristemente, la cantidad de futbolistas que salieron medio mal del Arsenal siendo importantes, como es el caso de algunos que hemos mencionado, que han acabado un poco empañados con las leyendas absolutas que son, como por ejemplo el caso de Cesc y su paso por el Chelsea. Muchachos, hasta aquí esta lista. Dejadnos en comentarios qué futbolistas habéis echado de menos, a quién habríais colocado. Yo creo que sobre el puesto número 1 no habrá mucho debate, pero dejadnos en esta lista de 10 a quién habríais colocado. Habríais metido, por ejemplo, a Robin Van Persie. Ya os anticipo que Robin Van Persie, revisado las estadísticas, porque tiene 8 años, 8 temporadas completas en los Gunners y tiene 2 años buenos en los 2 últimos, sobre todo el último. Yo, sobre todo, también entiendo a la gente que preguntará ¿dónde está, por ejemplo, Gervinho? Es verdad. Claro. ¡Oh! ¡Qué risa sería! Si queréis verlo, dejadlo en comentarios. Los 10 peores fichajes de la historia del Arsenal. Ese sí que tiene miga. Venga, va, si le doy al 3, te suscribes. Suscríbete. Dame inglés, hacemos contenido muy chulo.